Hola mis babies, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estéis todos súper bien. Yo estoy muy feliz de teneros un día más aquí conmigo. No sé muy bien cuándo estaréis viendo este vídeo porque estoy haciendo otros de por medio, pero si os preguntáis por qué estoy afónica, por qué no puedo respirar por la nariz y todo eso, ir al vídeo anterior o uno de los vídeos anteriores donde os cuento todo. Y pues también os cuento un poco este pelo porque sí, cambio de look y pues realmente te tendrías que haber dado cuenta viendo mi Instagram, pero si no me sigues pues pasa lo que pasa. Así que sígueme en Instagram y te enterarás de absolutamente todo. En fin, como estáis viendo en el título, vamos a hablar del caso de Linda O'Keefe, un caso que inspiró, o mejor dicho, fue uno de los casos que inspiraron la película Desde mi cielo, película que te destruye por completo porque es una película súper triste, muy bonita, ciertamente. La fotografía, cómo está grabada, todo eso es increíble, pero es una película que te deja fatal. Yo te la recomiendo, la verdad, esta película, Desde mi cielo, pero si estás en un mal momento, igual no es tu película. Como por ejemplo, como muchas veces te digo que hay casos pues que mejor no veas si estás triste o lo que sea. Esta película también es una de esas que si estás mal, mejor no veas porque es dura. Entonces creo que no te tengo que contar mucho más. Me puedes seguir en todas las redes sociales, como también se agradece que me des un like y todo eso. Y ahora sí que sí, no me enrollo más y comenzamos. Bien chicos, para hablar de este caso nos situamos en Newport Beach, California, en 1973. Linda era la de en medio de tres hermanas. Su hermana mayor era Cindy, de 18 años para el momento de los hechos, quien ya era más independiente, quien estaba trabajando en una tintorería. Luego vendría ella y la más pequeña era Diana. Aparte de eso, bueno, pues los padres de Linda eran Richard, quien trabajaba como maquinista, y su madre, Bárbara, era modista, que por cierto les hacía prácticamente toda la ropa a las niñas porque pues no tenían muchísimo dinero, la verdad. Era una familia que hacía lo que podía económicamente. Linda Ann, que es así como se llamaba completamente, era su nombre completo, mejor dicho, Linda Ann O'Keefe, tenía 11 años para el momento de los hechos, era Girl Scout y pues le encantaba tocar el piano, le encantaba la naturaleza y en general era una niña pues muy inocente. Realmente es que tenía 11 añitos, o sea, ¿qué te voy a contar? No te puedo contar demasiado de ella porque aún le quedaba muchísima vida por vivir y se la arrebataron de una forma terrible, pero te puedo contar que ella era una estudiante regulera, ¿no? Pero le gustaba mucho deletrear, le gustaban las ciencias, solía ir bastante en bici, aunque era un poco perezosa y siempre prefería que le llevaran en coche su madre o su padre. Estaba contenta últimamente en aquellos años porque se estaba dando cuenta que sus padres le daban cada vez más libertad para ir a los sitios sola. Y como gustos personales, a ella le encantaba Billie Holiday y leer las aventuras y misterios de la detective Nancy Drew, que eran unas novelas. Y además le encantaba veranear en Rio Boots. Aunque también te tengo que contar, y esto sería muy importante para el caso, que Linda comenzaba a tener los pequeños ramalazos de la adolescencia, comenzaba a contestar a sus padres y pues de vez en cuando pues tenía esos comportamientos típicos de la adolescencia. Con todo esto nos vamos al 6 de julio de 1973, cuando Linda tenía que ir a la escuela de verano. Esta escuela de verano estaba situada a 5 kilómetros de la casa de Linda. Y ella solía ir siempre en bicicleta, porque 5 kilómetros al final en bicicleta no son tantos. Pero como yo te he dicho antes, ella siempre prefería que la llevaran en coche. Entonces, ese día se levanta a las 7 de la mañana, desayuna y todo eso, y se pone su vestidito blanco con florecitas azules. Pero esa mañana pues se levantó un poco fresca a pesar de que era verano y se puso una chaqueta,
un poquito gordita, unas medias blancas y unos zapatitos azules oscuro. Y también llevaba un bolso que le había hecho su madre con estrellitas. Con todo esto salió de su casa a las 7:45, estaba preparada pues para coger la bicicleta e ir a la escuela de verano, pero en ese momento pasó su profesora de música en coche y ella pues dijo, buah, ya está, esta es la mía, la paro y que ella me lleva en coche hasta la escuela de verano. Y pues eso hizo, la profesora le hizo el favor de llevarla a clase. Una vez llega a clase, las 2 primeras horas son de música, como hemos dicho, ella tocaba el piano y le encantaba, luego venía el recreo y en el recreo pues nada, ella, Linda, fue a una calle, o sea, al lado de su colegio estaba el mercado Richard, donde pues se compró algo para desayunar o para almorzar y también unos chicles y regresó a clase. Cuando terminó su jornada en el colegio, pensó que tenía que volver a casa caminando esos 5 kilómetros porque no había cogido la bici para ir hasta el cole, porque le había llevado su profesora. En ese momento se arrepintió muchísimo de no haber cogido la bicicleta y dijo, bueno, voy a llamar a mi madre para ver si me puede venir a buscar. Para ello tuvo que ir hasta conserjería, donde estaba una profesora, y pedirle por favor que le dejara el teléfono para llamar a su madre, ¿no? Pero esta profesora le dijo, mira, es muy pronto, igual tu madre te va a venir a buscar, espérate unos minutos y ahora la llamamos si es que no ha venido. Entonces Linda asiente y decide regresar una vez más al mercado Richard, a dar una vuelta, hacer un poco de tiempo y comprobar que efectivamente su madre no le iba a ir a buscar, porque su madre sabía que ella tenía que haber cogido la bici para ir al cole. Pero Linda estaba pensando, bueno, igual mi madre ha visto que la bici está aparcada en el jardín de casa y viene a buscarme, pero eso no sucedió. La cosa es que mientras Linda va al mercado Richard, 2 amiguitas suyas la ven pasar por ahí, pues caminando, ¿no? Este mercado estaba a una calle y verían una furgoneta de color celeste rondando por la zona. Esto sería muy importante para más adelante y realmente esto lo sabemos a raíz de la investigación. Pero bueno, hasta aquí la cosa, no pasa nada. Linda regresa al colegio, a la escuela Lincoln, y cuando ve efectivamente que su madre no le ha venido a buscar, le vuelve a pedir a la profesora por favor que le deje el teléfono para llamar a su madre. La llama, bueno, supongo que todos las personas que me estáis viendo, que seáis de la generación millennial, os acordabais perfectamente del teléfono de casa, del teléfono fijo de memoria. O sea, yo a día de hoy todavía me acuerdo del teléfono fijo, ¿no? Entonces, pues ella seguramente se acordaría perfectamente, marca el teléfono de su madre, de su casa, pero su madre, Bárbara, le dice, cariño, no te puedo ir a buscar porque tengo un trabajo muy importante que hacer. Y es que hay que recordar que Bárbara era modista y que tenía, o sea, que aceptaba encargos de coser, de costura. Y esto era muy importante para mantener a la familia a flote, económicamente hablando, evidentemente. Una vez Linda escucha por teléfono la voz de su madre diciéndole que no la va a ir a buscar, pues se pone muy triste, se da cuenta de que tiene que caminar esos 5 kilómetros, le da muchísima pereza y se pone a llorar. Pero sabe que no puede hacer nada. Entonces sale del colegio y se va hasta la esquina de la calle Margarita Drive con Inglet Drive. Y ahí se sienta como una especie de murito a esperar a ver qué hace. No, o sea, está pensando, bueno, voy a caminar, comienzo a caminar o a ver si veo alguna amiguita mía que su madre le haya ido a buscar en coche, a ver si me puede llevar a mi casa. Sería en este momento cuando Linda estaba sentada en ese murito en la esquina de estas 2 calles, pensando que probablemente tenía que comenzar a caminar esos 5 kilómetros, pues una compañera de clase de ella, quien es Janine, con su madre, pasan con el coche. Y ellas también serían muy importantes para la investigación porque mientras la madre de Janine está conduciendo, ve cómo la furgoneta de color celeste que ya te he nombrado hace un momento se para delante de donde estaba sentada Linda. Y esto hace que la madre de Janine no pudiera ver a Linda, o sea, le quitaba completamente toda visión. Entonces, evidentemente, la persona
que conducía este coche podía ser un familiar de Linda, pero era algo extraño, porque se dio cuenta por el ángulo donde estaba mirando la madre de Janine que la puerta de trasera, o sea, la puerta de los asientos de atrás de esta furgoneta estaba abierta. Entonces la madre de Janine como que se adelanta un poco para el coche y cuando está a punto de anotar la matrícula de esa furgoneta porque le parece muy extraña, esta furgoneta arranca súper deprisa y cuando se da cuenta, la madre de Janine ve que en el murito donde estaba Linda, Linda ya no está. La persona que conducía la furgoneta celeste se había llevado a Linda. Cabe decir que la madre de Janine, o sea, esta mujer de la cual te estoy hablando, pudo ver al conductor de esta furgoneta y vio que era un hombre entre 20 y 30 años, o sea, más genérico no puede ser, que era caucásico, o sea, era de piel clara, que tenía rizos y que medía más o menos 1,70 m aproximadamente. O sea, era una descripción súper genérica. Sin embargo, bueno, aunque a la madre de Janine esto le pareció raro, tampoco quiso alarmar a nadie, así que simplemente se fue a su casa. Mientras tanto, llegamos al mediodía y Bárbara se da cuenta que su hija Linda aún todavía no ha regresado a casa. Y no le parece demasiado extraño porque, uno, su hija, como ya te he contado, comienza a ser un poco rebeldona, ¿no? Y piensa, bueno, como yo le he dicho a Linda que no le voy a ir a buscar a clase, pues igual se ha enfadado, se ha ido con una amiga por ahí y al final, vuelvo a repetir, eran tiempos diferentes, ¿no? Pero cuando pasan 3 horas más tarde, Bárbara, la madre de Linda, comienza a estar un poco inquieta y decide dar una vuelta por las calles cercanas a su casa y no la encuentra. Habla con vecinos, no, nadie sabe nada, así que lo siguiente que hace es llamar por teléfono a la casa de los amigos de Linda, quienes eran Katy, Jim, Stacy, Mona, Mary y Lou. Sin embargo, ninguno de los amigos de Linda le había visto. Y sería entonces cuando llega Richard, el padre de Linda, a casa, cuando se da cuenta, se entera de que su hija no ha regresado a casa después del colegio, que deciden poner la denuncia por la desaparición de Linda en la comisaría. Para aquellos años, Newport Beach era un lugar bastante pequeño donde todo el mundo se conoce y para las 6 de la tarde, casi las 7, la madre de Janine, ¿os acordáis? La mujer que estaba conduciendo, se entera de que Linda no ha regresado a casa y entonces se acuerda de lo que había visto, ¿no? De esa furgoneta color celeste que pasó delante de Linda y que salió corriendo y entonces Linda ya no estaba. Entonces ella, la madre de Janine, va corriendo a casa de la familia O'Keefe y les cuenta lo que ha pasado y entonces, claro, se encienden todas las alarmas porque comprenden que probablemente todo esto sea un... Con todo esto, entonces, saltamos al día siguiente. Hay que tener en cuenta que estamos en verano, y aunque Linda iba a una escuela de verano, pues otros niños tenían fiesta, ¿no? El caso es que Ron, el padre de un niño de 4 años, levanta a su hijo por la mañana y los dos a las 10 de la mañana se van a pasear al sendero natural Black Bay, que es una reserva natural que hay por la zona, para ver ranas, porque resulta que al hijo de este hombre le encantan las ranas. Y entonces cuando están paseando por esta zona, Ron, este hombre, ve entre medio de la maleza, pues lo que cree en un principio que es un maniquí, que esto es algo muy común cuando la gente encuentra un cuerpo, que es que piensa que puede ser un muñeco, puede ser un maniquí, pero cuando se acerca se da cuenta de que es una joven. Que es una joven que cuando se da cuenta que realmente es una persona, piensa que está dormida porque no le ve ningún signo a primera vista muy que esté mal, entiéndeme. Entonces como que le mueve así y se da cuenta de que en el cuello tiene marcas y que esta personita no tiene vida. Entonces el hombre se asusta muchísimo, sale corriendo y avisa
a las autoridades. Lo fuerte de todo esto es que por la zona de Black Bay, o sea, esta zona donde este padre y este hijo estaban buscando las ranitas y todo esto, una señora había escuchado la noche anterior unos gritos de una chica, parecía la voz de una niña, que decía: para, me estás lastimando, para, me estás haciendo daño. Pero como se escuchó una vez solo y luego se dejó de escuchar, no le dio más importancia y decidió no llamar a la policía. Y como te puedes imaginar, cuando llegan las autoridades al lugar de los hechos, determinan y se dan cuenta que efectivamente este cuerpo pertenece a Linda O'Keefe, quien había sido sobrepasada, como te puedes imaginar, y que después había sido... O sea que alguien le había apretado aquí hasta acabar con ella. Y por cierto, sobre el cuerpo de Linda O'Keefe había restos de fluidos masculinos, o sea, de... ¿Os acordáis de Cindy, la hermana mayor de Linda, quien tenía 18 años y trabajaba en una tintorería? Bueno, pues ella estaba en casa súper preocupada por su hermana, como te puedes imaginar, porque no llegaba. Y de repente entra por la puerta su padre y le dice: la han encontrado. Entonces su hermana dice: ¡ay, qué bien! Y como que sonríe. Pero en ese momento su padre dice: no lo estás entendiendo, la han encontrado. Entonces Cindy se da cuenta que, claro, la habían encontrado pero sin vida. La madre de Linda, Bárbara, durante el resto de su vida acarreó muchísima culpa por lo sucedido, porque sabía que si ella hubiese ido a buscar a su hija, nada de esto hubiese pasado realmente. Pero a veces las situaciones son las que son. Sí es verdad que es importante tener a los adolescentes y a los jóvenes en general pues cuidados y protegidos, pero este es un debate que podemos tener siempre, ¿no? Al final aquí el culpable es quien hace el daño. Evidentemente Bárbara podía haber ido a buscar a su hija, pero esta persona quien hizo este daño estaba rondando por la zona. Si no hubiera sido Cindy, hubiera sido otra. Pero sí es verdad que hubo un debate muy importante respecto a tener más controlados a los jóvenes y los adolescentes. Este caso, como te puedes imaginar, conmocionó a toda la zona, a toda la sociedad. Estaba todo el mundo en shock por lo que había sucedido. Además, los padres cuidaban mucho más de sus hijos, con lo que te acabo de contar y todo esto. Sin embargo, a pesar de que en el cuerpo de Linda se encontró este fluido masculino, como te acabo de comentar, era 1973, todo el tema del avance tecnológico respecto al ADN estaba en pañales, así que el caso pues no se pudo seguir investigando y pasó a ser un caso frío, un caso sin resolver. Y fue así durante muchísimos años, porque de 1973 pasamos a 2017. O sea, muchísimos años. Y como en muchos de los casos que yo te cuento, te digo que la policía a veces es un cuadro y que hacen cosas terribles, en este caso te tengo que decir que los investigadores fueron increíbles y que realmente, o sea, es que me emociono un poco, será que estoy muy sensible, pero... realmente no pararon, hicieron lo posible para resolver este caso, a pesar de que pasaron muchísimos años y que se entiende que los policías se iban renovando. O sea, vais a ver la implicación de la policía para poder resolver este caso. Y es que resulta que en octubre de 2017 el sargento Count Deep Weng, o sea, es un nombre un poco raro, contrató una compañía llamada Parabon Nanolabs, que es una empresa especializada en tecnología para trabajar en el ADN. Y como yo te he contado antes, en la ropa de Linda había fluido en este caso masculino, y también se recuperó algo de sangre, tanto de la propia Linda como de una tercera persona. Entonces, después de todos esos años, se llevó a esta empresa que trabajaban con una técnica un poco controvertida para aquellos años, para 2017, que es el fenotipo. Este caso, por cierto, me recuerda mucho al de Yara Gambirasio,
porque se utilizó prácticamente las mismas técnicas para poder llegar a atrapar a la persona que hizo esta barbaridad. Entonces, ¿qué es un fenotipo? Yo os lo voy a contar como si fuera un bebé de 3 años, porque yo no tengo ni idea de ese tipo de cosas, pero básicamente para que lo entendáis, ¿vale? Entonces, si alguien sabe este tipo de cosas, lo puede escribir en los comentarios, teniendo en cuenta que yo lo voy a explicar como buenamente sé y que pues habrá una mejor forma de explicarlo, ¿vale? Entonces, un fenotipo es un conjunto de características físicas de un individuo y en base a eso que lo pueden sacar con el ADN es por donde podrían comenzar a tirar. Cabe aclarar también que en este caso se sabe muchas de las técnicas, pero hay pasos intermedios que nunca han sido revelados y que por eso yo no os lo voy a poder explicar, ¿vale? Ahora vais a ir viendo. Con el fenotipo extraído del ADN, o sea, de este fluido masculino encontrado en la escena, o sea, encontrado encima de Linda, los expertos en el laboratorio pueden constatar que esta persona es un hombre, efectivamente, blanco, rubio, de ojos claros y para el momento de los hechos tendría aproximadamente unos 25 años. Además, como te puedes imaginar, el ADN fue también introducido en el CODIS, en la base de datos, para ver si había algún tipo de coincidencia, pero no había nada. Sí que es verdad que la descripción que os estoy dando es la misma que dio la madre de Janine, o sea, la mujer que vio por última vez a Linda y que fue la testigo de ese coche, de esa furgoneta, mejor dicho, de color celeste, quien se llevó a Linda. Aunque volvemos a repetir que estos datos son realmente muy genéricos. Entonces, teniendo en cuenta todo lo que te acabo de decir, la policía dice, vale, lo que necesitamos para avanzar en este caso es la ayuda ciudadana. Pero si nosotros simplemente comentamos que necesitamos ayuda para resolver este caso, mucho caso no nos van a hacer. Entonces, por parte de la policía hicieron un movimiento mágico, que fue, es que voy a llorar un poco, fue hacer en Twitter un hilo sobre el caso de Linda, que era #LindaHistory, donde contaban la historia de Linda O'Keefe como si lo estuviera contando ella en primera persona, contando cómo ella perdió la vida por culpa de un hombre. Y donde contaba, o sea, el hilo por parte de la policía contaba absolutamente todo. Esto fue en julio de 2018 y fue por parte del departamento de Newport Beach, donde ellos pues mostraban todas las fotos, el bolso, cómo era ella, todo, o sea, incluso el recorrido que tenía que hacer, todo como si lo estuviera contando ella. Y esto lo decidieron publicar en Twitter en el 45 aniversario de la desaparición de la joven. ¿Qué pasa? Que esto movió el corazón de muchísimas personas que estaban completamente devastadas al ver esto y al empatizar tanto con esta historia porque lo supieron hacer tan bien que fue súper sonado y muchísima gente empezó a darle voz y compartir estos tweets para que todo el mundo se enterara de la historia de Linda O'Keefe. Mientras esto estaba pasando, quiero decir, mientras era súper conocida la historia de Linda y probablemente hubiesen testigos hablando con la policía, por otro lado, por parte de los investigadores del laboratorio, lo que hacen es recurrir al ADN genealógico, que es algo que se utiliza muchas veces para rastrear a personas desaparecidas. Entonces, con el rastro biológico que dejó esta persona en la escena, lo que hacen es acudir al árbol genealógico que pues no sé cómo lo hacen, pero lo hacen. Y pues la genealogía genética tiene éxito y sería en enero de 2019 cuando salta una coincidencia por parte de unos parientes lejanos. Entonces, es importante saber que hay pasos en toda esta investigación, como ya os he contado, que no las sabemos porque no han salido a la prensa, pero se entiende que es por parte de gente que quiso colaborar en este caso y que pues finalmente
Mezclando esto con la genealogía genética y con los datos, se llega al nombre de un primer sospechoso. Este sujeto vivía en Colorado para el momento que os estoy hablando, 2019, pero se supo, viendo toda su vida, que estuvo para el momento de los hechos, o sea, 1973, en Newport Beach. Además se supo que para el momento de los hechos tenía 27 años, o sea, se calculó por el fenotipo que tendría unos 25, o sea, que entra dentro del límite que marcaba la ciencia, y además se cambió el nombre. El nombre real de esta persona era James Albert Laynor Jr., pero luego se puso el nombre de James Alan Neal. Este es el nombre que vamos a utilizar en todo lo que queda de caso, ¿vale? Así que te voy a hablar un poquito de esta persona porque tela marinera. James nació el 28 de julio de 1946 en Chicago, Estados Unidos, y se mudó con toda su familia al estado de California en la década de los 50. Desde pequeño fue realmente un problema para sus padres porque se portaba fatal. A los 13 años fue arrestado por robar. O sea, con tan solo 13 años. Fue llevado entonces a un reformatorio y cuando salió volvió otra vez a sus estudios, pero para 1963 abandonó las clases para siempre. Para este momento comenzó a tener un montón de trabajos como florista, trabajaba en lavaderos de coches y cosas así, pero cada 2 por 3 pues volvía a tener controlazos con la policía porque robaba o se metía en líos. Y es que con tan solo 18 años pasó 9 meses en la cárcel por este tipo de cosas. Cuando tuvo la libertad condicional se fue a Ohio y después a Kentucky, donde empezó a volver otra vez al redil y tener trabajos más o menos normales, pero todo era mentira porque volvió a meterse en líos. Y es que el modelo de conducta era todo el rato el mismo, incluso él mismo intentó buscar ayuda psicológica y psiquiátrica porque era una persona muy inmadura, no era capaz de tener un trabajo y esperar a fin de mes para poder cobrar el sueldo, sino que se metía en líos porque quería tener el dinero al momento y no era capaz de tener conductas de adulto normal. En los siguientes años pues estuvo en Utah, en Denver, en diferentes sitios. Fue aquí también cuando se cambió el nombre porque, claro, fue tantas veces a la cárcel y le soltaron por todos estos robos que decidió cambiarse el nombre para pasar más desapercibido, pero finalmente en Denver fue sentenciado a una pena de 3 a 10 años de cárcel, aunque el 14 de julio de 1971 fue puesto en libertad condicional bajo palabra. Se entiende que fue así porque en un principio todos los delitos que él había cometido pues no tenían que ver con cosas demasiado fuertes, sino que era todo más por robar, ese tipo de cosas. Que está fatal, entiéndeme, pero aún no había pasado al siguiente nivel, aunque ya te digo que sí. Y como te digo, esto de dejarle en libertad fue en 1971, pasaron 2 años más tarde cuando se encontró con Linda O'Keefe. Y es que él era la persona que estaba conduciendo esta furgoneta de color celeste y pues le hizo esta cosa tan terrible a Linda y se supo porque cuando se encontró a esta persona, por todos los pasos que yo te he estado contando por parte de la policía, por el fenotipo, por el ADN genético, todo esto, se descubrió, o sea, se comparó el ADN y efectivamente el ADN de este hombre era el que aparecía encima del cuerpo de Linda O'Keefe. A partir de este momento, cuando sucedió todo esto, pues la policía no lo pudo detener y se fue a Florida. Y también, o sea, estando en Florida, la policía le detuvo en varias ocasiones. O sea, pasó tiempo en la cárcel porque siempre estaba metido en líos. Pero pudo volver a hacer su vida, se casó, vivió con un hijastro. O sea, tuvo una vida terrible, pero no le encarcelaron por lo que había hecho. Y aunque en un principio parecía que el hecho de haber acabado con la vida de Linda O'Keefe fue un hecho aislado en la carrera delictiva, en este caso, de este hombre, eso no era verdad, porque resulta que los investigadores
investigaron tanto, se metieron tanto en la vida de este hombre que descubrieron que entre los años 1995 y 2004 este hombre cometió más actos de este estilo con jóvenes. Lo que pues no acabó con ellos, pero sí que se sobrepasó muchísimo con ellos. Sería así como el 19 de febrero de 2019 a las 6:30 de la mañana que este hombre fue detenido en Colorado Springs. Entonces, ¿os acordáis del sheriff que había comenzado toda esta investigación? Bueno, pues este hombre, el sargento Deep Weng, llamó de inmediato a Cindy, a la hermana mayor de Linda. ¿Os acordáis de Cindy, que tenía 18 años para el momento de los hechos, el momento que desapareció su hermana y trabajaba en una tintorería y todo eso? Bueno, pues la llamó, este sargento llamó a Cindy y le dijo que sepas que hemos detenido a la persona que acabó con la vida de tu hermana 45 años más tarde. Claro, imagínate cuando Cindy escucha esto y dice, por fin mi hermana va a tener justicia. A todo esto, los padres de Linda perdieron la vida muchísimo antes de que pasara esto. O sea, por un lado, Cindy estaba contenta, entiéndeme, tenía esa sensación de que se hacía justicia, pero por otro lado estaba muy apenada porque, bueno, pues porque sus padres nunca pudieron saber quién fue la persona que les arrebató a su hija. En el momento que detuvieron a James Neal, este hombre quien hizo esto tan terrible en Colorado, él tenía 72 años y pues cuando se le detuvo se hizo una rueda de prensa que fue emitida pues en todo Estados Unidos, porque este era un caso muy importante, porque como te he contado, el hilo de Twitter que se hizo hablando de la historia de Linda O'Keefe fue muy sonado en todas partes, ¿no? Y que por fin se pudiera dar un cierre a esta historia era algo muy importante, y también era una forma como de subrayar y decir, mira, esta es la importancia de que los casos no prescriban. Cosa que no tenemos aquí metido en la cabecita en España, ya que sabéis que en España a los 20 años, si no ha habido ningún avance en el caso, pues un caso prescribe. En este caso fueron 45 años más tarde y sobre todo por la tenacidad de un grupo de policías que no permitieron que este caso cayera en saco roto. Este hombre entonces, James Neal, fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad de Theo Lacey en California a esperas de un juicio. Era muy mayor, tenía 73 años, pero iba a ser juzgado evidentemente, y tanto la hermana mayor como la pequeña de Linda estaban esperando a este juicio, ¿no? Era un juicio muy esperado. Sin embargo, el 22 de julio de 2020, este hombre, James Neal, perdió la vida en el hospital, que fue trasladado, o sea, desde la cárcel donde estaba, fue trasladado al hospital y perdió la vida a las 5 de la mañana. Y nunca pudo ser juzgado. O sea, este hombre fue trasladado a esta prisión de alta seguridad el 25 de mayo de 2022. Bueno, pues el 22 de julio perdió la vida. Nunca se reveló el por qué perdió la vida, nunca se supo, pero sí que dijeron las autoridades que no fue por COVID, porque en ese momento pues estaba el COVID por ahí, que no fue por eso, simplemente pues que perdió la vida. Esto fue un duro golpe para el jefe de policía de Newport, quien, como te puedes imaginar, esperaba ver sentado delante del estrado a este señor para poder ser juzgado por aquellos hechos, pero bueno, al fin y al cabo se pudo poner cara a la persona que había hecho ese acto tan atroz. Y pues la verdad que es un caso tremendamente frustrante, pues por todo lo que implica, aunque James Neal, yo creo que era un desecho de la sociedad, entiéndeme, o sea, toda la vida robando, toda la vida metiéndose en líos, hizo lo que hizo, pero luego el resto de su vida, ¿qué fue? Seguir robando, metiéndose en líos, haciendo daño a la gente, o sea, terrible, y luego lo atrapan con 73 años y pierde la vida. Una vez le meten a la cárcel y una vez que su foto sale en todos los noticieros, que probablemente lo que le pasó fue que le dio un chungo a la patata cuando se dio cuenta que por fin, después de todos esos años, la policía logró atraparle, ¿no? Pero bueno,
al menos está la esperanza de que muchos casos fríos, que es así como se le llama en Estados Unidos, cold case, los casos que no que quedan paralizados completamente, pues gracias a la tecnología y gracias a los avances de la ciencia tienen un cierre. Y pues como os decía al principio, este caso es uno de los casos que inspiró a la película Desde mi cielo, estrenada en 2009, que se basa en el libro de la autora Alice Sebold, que tiene el título de Lovely Bones, que es así como se llama esta película en inglés. En español se llama Desde mi cielo, que fue estrenada en diciembre de 2009, como os acabo de decir, y que realmente la novela esta es un compendio del caso de Linda O'Keeffe, de un caso que le pasó a la propia autora, o sea, a la autora también sufrió algo parecido, pero bueno, ella sobrevivió, y de otro caso aparte. Entonces, de todo esto, esta autora, Alice Sebold, pues hizo esta novela y fue adaptada en un film por Peter Jackson y trabajaron en él Susan Sarandon y Rachel Weisz. Y por cierto, en 2010 obtuvo varias nominaciones a los premios Oscar, aunque al final pues no ganó ninguno, pero os digo que es una peli súper buena y que tenéis que ver, pero tenéis que ver cuando estéis bien, porque como os he dicho al principio es muy dura, porque además juega con tus sentimientos de una forma terrible. Es que si la habéis visto sabéis de qué hablo. Así que nada, este es el tristísimo caso de Linda O'Keeffe. Me lo habéis pedido muchísimo que lo trajera, así que espero que os haya parecido interesante. Si es así, dejadme en los comentarios. Siento no poder pronunciar las M's y las... O sea, no sé qué palabra... 25, no puedo pronunciarlo. No, tampoco puedo pronunciarlo porque no puedo respirar por la nariz. No puedo, o sea, no puedo. Sinusitis crónica, quien lo tenga me entenderá. Completa el círculo, el corazón, perdón. En fin. Así que nada, chicos, nos vemos en un próximo vídeo y ya sabéis que os como vuestra cara.